coexistiendo, compartiendo el territorio. En nuestro tercer episodio hablamos acerca de la importancia del arte en la preservación de la memoria de las tradiciones indígenas, las cuales han jugado un papel importante en la gestión del territorio y en la convivencia de comunidades rurales con otras especies silvestres a través de la experiencia de nuestro invitado Jason Castillo. Jason es un artista e investigador visual colombiano, maestro en artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Él ha realizado varias exposiciones artísticas individuales y colectivas a nivel nacional en Colombia e internacional en países como Ecuador, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Egipto, Noruega, Francia y Alemania. Actualmente vive en la Amazonía colombiana, recorriéndola e interactuando con diferentes pueblos indígenas, donde él como artista, a través de la combinación de pintura, video, performance e investigación antropológica, traduce la memoria de las comunidades indígenas que buscan conservar y proteger sus tradiciones, territorios y biodiversidad. Jason, bienvenido a nuestro podcast Coexistiendo, compartiendo el territorio. Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla compartir con ustedes. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Puedes hablarnos sobre el lugar donde estás? Bueno, ahorita acabo de llegar a mi casa. Yo vivo en el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo. Esto es al sur de Colombia. Es un lugar muy particular porque es el lugar donde se encuentran los Andes y la Amazonía. Entonces es un punto de biodiversidad muy exagerada, muy exuberante. Aquí es el territorio de las comunidades indígenas Ingas y Kamsra. Y pues desde hace un tiempo vivo aquí con mi familia, muy tranquilos, alejados un poquito de la ciudad y pues muy cercanos a las comunidades, desarrollando pues varios proyectos, sobre todo a nivel pedagógico, con niños, con las comunidades, con los abuelos, las abuelas, los sabedores. Entonces, desde aquí es desde donde les hablo hoy. Me encanta el Putumayo. No hay una mejor descripción de la que nos has dado de este lugar, diverso desde el punto de vista biológico y cultural. Jason, cuéntanos un poco sobre tus raíces. ¿Qué te llevó a direccionar tu obra artística hacia la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas y campesinas de Colombia? Yo nací en Bogotá, mis padres, yo creo que al igual que mucha gente en Bogotá, pues viene de familias campesinas de diversas zonas del país. Mi familia es de una parte de Boyacá y la otra parte del eje cafetero, del Valle del Cauca, entonces en mí vive un mestizaje muy grande. Nací en Bogotá, crecí, estudié en el colegio, en la universidad, pero desde hace unos años empecé a trabajar, a viajar hacia diferentes zonas rurales en Colombia, particularmente en la Amazonía y en la Orinoquía colombiana, donde empecé a trabajar en proyectos que van encaminados hacia la protección y salvaguarda de patrimonio cultural y ambiental de pueblos indígenas, sobre todo de pueblos indígenas que están en un riesgo de desaparecer física o culturalmente. Entonces desde allí empecé a situarme. Mi trabajo pues atraviesa varios aspectos de la memoria, de la cultura, del arte, de las plantas de poder, mucho hacia la cosmología, hacia las cosmovisiones, las cosmogeografías. Entonces ha sido como un largo viaje hacia todo esto y pues siempre he estado como yendo, salía a Bogotá, luego volvía, entraba y esto me generaba a la vez unas reflexiones sobre la cultura en las ciudades, como qué pasó con los sitios sagrados, con las tecnologías de las ciudades y esto pues evidentemente también lo lleva a uno a revisar la historia, la historia propia
y encontrar que los procesos de colonización en las ciudades pues han sido tan fuertes que esa memoria se ha perdido o dormido o escondido y estamos como en un proceso, en un punto generacional en donde queremos volvernos a reconectar, pero es muy complicado porque es como una ficha, son fichas de rompecabezas que están regadas por muchos lados, entonces es como un reto muy grande generacional y pues nos llevará mucho tiempo, pero es también una tarea muy linda que estamos asumiendo, caminar. Como tú dices, en las ciudades hay una gran desconexión de lo que sucede en las áreas rurales. Aunque son tiempos complicados en muchos aspectos, también hay personas de otras generaciones que han ido entendiendo la importancia de volver a conectarse con la naturaleza, tomando como referentes a culturas pasadas. Volviendo a tu historia, ¿por qué decides ir a vivir a la Amazonía viniendo de la ciudad? Eso fue un proceso. Yo primero, antes de ir a la Amazonía, estuve trabajando con pueblos indígenas en otras zonas de Colombia. Primero con el pueblo en Vera, con las mujeres en Vera que estaban desplazadas por la violencia en Bogotá. Eso fue un proceso muy fuerte que para mí me abrió también un campo de conocimiento muy grande sobre las comunidades indígenas, ya que en Colombia, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, nunca nos enseñan nada sobre la historia de los pueblos indígenas. Y fue como darme cuenta de esa gran diversidad de pueblos que hay en Colombia. Luego estuve trabajando en la Sierra Nevada con el pueblo Wiwa, desarrollando unas ilustraciones para un proyecto de etnoeducación y de fortalecimiento de la lengua andamana. Y posteriormente estuve viajando hacia el sur del Tolima, donde trabajé en el plan de salvaguarda del pueblo Pijao. Todo esto desde el arte, desde la ilustración, acompañando a otros profesionales como abogados, sociólogos, antropólogos, biólogos, complementando desde las artes, desde la visión del dibujo, de la fotografía, todo este, eh, digamos, registro de la memoria de estos pueblos. Allí es cuando me hacen la invitación que para mí fue como casi ganarme la lotería de hacer parte de un proyecto en el que debíamos visitar 19 pueblos indígenas en la Amazonía y la Orinoquía, varios departamentos, muchos ríos, comunidades. Y esta expedición fue realizada por el Ministerio del Interior, la Dirección de Etnias, y una empresa que se llamaba eh, ahora, eh, Instituto de Investigaciones Etnográficas, Centro de Investigaciones Etnográficas. Con ellos fue los que realmente hice mis primeros viajes a la Amazonía. Me abrieron las puertas hacia todo este universo que yo no tenía ni idea que existía. En Colombia es muy particular y es que nuestro país está pensada la historia como de la mitad hacia arriba, de los Andes hacia arriba, pero el resto de la Amazonía no tenemos mucha idea de qué hay allí. Tenemos unos imaginarios, pero pues la realidad es otra. Entonces esa fue la forma en la que entré. Desde allí empecé a conectarme con proyectos de diferentes organizaciones y esto pues me ha llevado a poder visitar algunos pueblos, conectarme con proyectos y procesos, conectarme con la gente, hacer amistades y, y bien de alguna forma también nutrir mi obra porque estos viajes me permiten tener una especie de investigación en la que yo no realizo artículos ni libros, sino que mi forma de concretar o de aterrizar esa investigación es creando imágenes, pinturas, animaciones, dibujos, ilustraciones. Tu obra es muy interesante, muy llamativa y plasma muy bien lo que nos cuentas. Personalmente, también tuve la oportunidad de conocer la Amazonía y al ver tus obras me transportaron a estos lugares nuevamente. Viajando y conviviendo con las comunidades indígenas y sumergiéndote en sus territorios, has tenido encuentros con animales silvestres.
¿Puedes contarnos alguna anécdota? Bueno, yo creo que hay muchas historias. Hay animales de animales, ¿no? La Amazonía es tan grande, tan diversa, que realmente cuando vas allí estás enfrentado a todo tipo de animales, sean pequeñitos, sean gigantes, y hay animales eh, que son bellísimos y hay otros que son aterradores. Los insectos es toda una experiencia para mí como importante porque eh, hace que realmente viva como muchos temores y cosas que tengo internas. El tema de los mosquitos, el tema de los aradores, que son una especie de ácaros pequeños que se te suben al cuerpo y te pican. Eh, Muchos insectos, pero también las serpientes, creo que es otro tema que a mí me angustiaba a veces, y eran las serpientes venenosas. Aprendí mucho cómo identificarlas con las comunidades, porque yo estuve también viviendo en Leticia y pues allí a 11 kilómetros de Leticia vivía en una reserva y en este lugar pues a veces se metían las serpientes a las casas, entonces me era como importante y urgente saberlas identificar. Eh, el tema de los monos, hay muchos ríos en la Amazonía colombiana que aún están conservados muy bien debido como al manejo que tienen las comunidades indígenas. Y es posible encontrar en algunos ríos reservas donde hay monos aulladores, monos churucos, también el tema de los jaguares para mí es fundamental porque parte de mi obra está inspirada en los jaguares y también en la conexión que tienen los chamanes con los jaguares, el tema de los hombres jaguares. Entonces, hace unos años estuve en el río Apaporis y en la parte alta del río Apaporis, en el río Pacoa, íbamos en una lancha al atardecer. Yo había mandado toda mi maleta y mi carga adelante. La lancha volvió a recogernos y ya de regreso hacia la comunidad, un jaguar nadando, atravesando el río Pacoa. Nosotros extasiados queríamos como verlo de cerca. El motorista nos dice, no, no podemos parar porque se nos sube a la lancha y nos come. Yo saqué mi celular y de la emoción, pum, tomé una foto y el celular se calentó y se apagó. Y fue la única fotografía que pude como tomar. Eh, pero ese tipo de encuentros así, como que pasan en la selva y son maravillosos. El tema de los delfines rosados también en los ríos grandes, de las tortugas charapas en los ríos con playas. Sí, es que es mucho, es muy grande. De todas maneras, en todo el tiempo que llevas viajando selva adentro, nunca tuviste un accidente con un animal silvestre, porque como nos cuentas, fue un proceso donde tuviste que hacer como un reconocimiento del territorio y encontrar maneras de convivir con esas especies. Retomando el tema de tu obra, hay una en particular que hace parte de la tradición oral de los pueblos indígenas, que también tuve la oportunidad de escuchar una noche contada por un abuelo indígena puinave de la comunidad de la Selva en el Guanía colombiano, que es acerca de los dueños de monte. Aunque tu obra abarca bastantes saberes, esta en particular me gustaría compartirla con las personas que escuchan nuestro podcast, ya que esta historia en particular está relacionada a la gestión del territorio y a una convivencia armónica con la biodiversidad con la que ellos conviven en su entorno. Bueno, este tema es muy lindo. Realmente para mí es en este momento uno de los temas que más me interesa y que estoy desarrollando en diferentes formatos, imágenes, tanto en animación como en video, como en ilustración, en libros. Y tiene que ver con los seres invisibles que protegen a las especies eh, animales, vegetales, minerales, elementales. Existen dueños del monte y existen dueños del agua. Y esto yo lo empecé a escuchar en la Amazonía, pero cuando realicé estos viajes a la Paporis,
fue donde más pude entrar a profundidad a conocer este tema, eh, porque estuve casi como en una maestría amazónica en la cual tuve la oportunidad de entender y aprender cómo es este tema de la cosmopolítica. La cosmopolítica es el acuerdo que existe entre los chamanes y los seres visibles e invisibles de la naturaleza. Sí, la política es un acuerdo entre humanos, un acuerdo de poderes, todo esto, pero la cosmopolítica ya nos implica un espectro más amplio en donde están los seres del agua, los seres de la naturaleza, del monte, las nubes, los rayos, el sol, todo lo que hay en la naturaleza, el fuego. Para ellos todo en la naturaleza tiene un dueño, o también se le dice un padre o una madre, ¿sí? Y estos dueños espirituales son los que se tienen como en su cuidado a esas especies o a estos elementales. Y el chamán lo que hace es pactar con esos dueños espirituales. Hay unas formas que tienen de hacer esos pactos, eso ocurre durante todo el año en diferentes épocas. Cada época se hace un acuerdo con diferentes dueños. Cada dueño a su vez tiene una casa espiritual o una maloca espiritual que corresponde a un sitio sagrado dentro del territorio. Entonces, por ejemplo, el dueño de las dantas eh, comúnmente vive en los salados dentro de la selva o en los cananguchales o morichales. Los dueños de los peces viven a veces en los raudales, y así cada dueño de la naturaleza tiene sus lugares en, en el territorio, y el bienestar de esos dueños depende del bienestar de esos sitios sagrados. Hoy en día la Amazonía colombiana, al igual que muchos lugares en el planeta, tienen eh, un problema muy grande, y es que las minerías avanzan, las madereras avanzan y están deforestando y acabando con muchos de estos sitios sagrados. ¿Y qué pasa? Estos sitios sagrados, como son la casa de estos seres espirituales, y ellos tienen unos acuerdos con las comunidades, cuando se rompen esos acuerdos, los seres espirituales mandan enfermedades, y muchas veces se las mandan a las comunidades, a los chamanes, a las comunidades, pero también otras veces esas enfermedades salen y se esparcen por el mundo. Entonces, estos lugares son de mucho cuidado, creo que es una tarea muy grande poder como sociedad seguir protegiendo, pero estamos en un escenario pues complicado donde las mineras avanzan, las balsas de oro sobre los ríos, es una cosa terrible. En Brasil hay cientos y cientos de estas mineras, entonces sí, es como un tema que parece que estuviera como por allá en un mundo de fantasía, pero realmente es una cosa que tiene una presencia muy importante en nuestra estabilidad planetaria hoy en día, y el cuidado de estos sitios sagrados depende sí, de todos nosotros. Complementando lo que dices y con argumentación científica, se ha encontrado que hay una relación entre los sitios sagrados y la alta riqueza y diversidad biológica que estas áreas conservan. También has tenido la oportunidad de trabajar en comisiones institucionales utilizando tu arte para lograr acuerdos para el cuidado territorial. ¿Con qué comunidades indígenas has trabajado y cómo desarrollas este proceso? Bueno, uy, ahí sí, con varias. Yo he tenido la oportunidad, y realmente es como un privilegio, es un regalo, pero a la vez es una responsabilidad, porque esa información que llega, pues yo siento que a la vez hay que compartirla al mundo, pero de una forma eh, muy respetuosa, muy sigilosa, y como a lo que realmente nos conviene, no por sacar la información, sino como porque nosotros como humanidad podamos entender esa reconexión. Yo he estado trabajando en diferentes ríos. Los ríos en la Amazonía son las autopistas de la selva. Es la forma de entrar y de salir. Y hay como diferentes ríos en Colombia,
y esos ríos nos llevan como a brazuelos o a caños en donde viven diferentes comunidades. Lo que yo he sentido en la Amazonía colombiana es que hay como tres grandes zonas culturales. Lo que está hacia el trapecio amazónico al sur de Colombia, en el río Amazonas, eh, son los pueblos son los pueblos indígenas Ticuna, Ocaina, Cocama, Yagua. Más hacia el noroccidente están los pueblos de centro, que se llaman, hacia los ríos Igaraparaná, Putumayo, Caquetá, en donde están los Muro y Muiná, que son los Huitoto, los Muinanes, los Ocainas, los Bora, los Nonuya, Muinane. Con todos ellos hemos trabajado. Ellos son la gente del Ambil, la gente de la yuca dulce, y hacia el nororiente amazónico colombiano está la gente que es de las naciones del Yurupari, que son los ríos del Bajo Caquetá, del Apaporis, del Mirití, Baupés, todo el Baupés, Papurí, los Guaviare. Allí son pueblos más tucano oriental, como los tucanos, eh, bueno, hay muchísimos, están los curripacos hacia el Guainía, eh, están los Tanimuca, los Macuna, los Barazano, los Cavillarí, Yujup, eh, Piratapuyo, hacia el Mirití tenemos los Yucuna, los Matapís, hacia el Caquetá están los Miraña, Carijonas. Bueno, es como, son muchísimos pueblos porque además son comunidades pluriculturales, entonces todas conviven con todas, no hay como una que solo convivan un grupito, sino que en esa comunidad viven diferentes personas. Y eso es muy interesante porque hace que la lengua, una persona hable muchas lenguas en una sola comunidad. Entonces es impresionante. Toda esta información de los dueños y el cuidado de estos territorios se ha ido trasladando a estos formatos de la hoja, del papel, del dibujo, porque los abuelos han pensado que estas nuevas generaciones de jóvenes y de niños, debido como a los procesos de educación y de implementación de formas de educación y de escuelas y de todo este sistema educativo colombiano, pues está haciendo que ahora los niños aprendan así. Antiguamente todo era en tradición oral, ¿sí? Y todos estos calendarios y toda esta información la tenían en su cabeza las personas, pero hoy en día ese cambio se está dando hacia una forma visual, entonces por ello esta información se está traduciendo a imágenes, incluso a veces a textos, aunque la gente no es muy lectora, por eso es que la imagen pues tiene un impacto más fuerte. Justo por eso es de gran importancia tu trabajo artístico. Aquí se entiende un poco más por qué hablamos de que tu trabajo consiste en traducir las tradiciones indígenas a imágenes y con ello conservar su legado cultural. Cuando tu obra sale del contexto amazónico y la has llevado a ciudades en Colombia y en Europa, ¿cuál piensas que es el mensaje que estas transmiten? Sí, así como lo dices, para mí el arte, en mi caso, tiene dos caminos. El que ya te estaba contando, que es ser herramienta para acompañar procesos comunitarios. Y por otro lado, ser un puente, como un portal entre las ciudades, públicos de las ciudades y las comunidades del Amazonas. Como a mí me pasó cuando trabajé con los emberas que no tenían ni idea de los pueblos indígenas, pues así le pasa a mucha gente en Colombia y en el mundo. Y creo que el arte tiene una potencia pedagógica muy, muy interesante y poder compartir en una exposición eh, círculos de palabra o encuentros para poder hablar. Una imagen detona
muchos pensamientos y reflexiones. Con una imagen se puede hablar de la deforestación, de los problemas que tiene la Amazonía, pero también se puede hablar de las plantas de poder, de las plantas como la coca, el tabaco, el yagé, y esto nos lleva a unas reflexiones muy interesantes sobre el tema de las drogas hoy en día y cómo desde la Amazonía y desde esta visión tradicional podemos proponer una forma diferente de relacionarnos con las plantas. Entonces, se puede hablar de muchas temáticas y en Europa, pues en particular, ha sido la oportunidad también para poder compartir como estos procesos de reconexión con la tierra, digamos en mi caso, y de cómo Europa, porque ahorita que estuve este año en estas ciudades europeas haciendo exposiciones, de todas maneras sí hay una idea de algunas personas de querer reencontrarse con sus raíces desde Europa. Europa lo que ha hecho es buscar en Oriente, en Asia o también en Latinoamérica, pero la reconexión igual tiene que darse en Europa misma. Los sitios sagrados no solo están en la Amazonía, sino que están en todo el planeta y poder empezar a mapear nuevamente los sitios sagrados en Europa es una tarea importante porque es todo el planeta que tiene que reconectarse. En Europa encontramos que hay muchos sitios sagrados, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Suiza, de viajar al Mont Blanc, a los Alpes, a encontrarnos con estos sitios que también tienen una memoria y una carga fuerte, pero que por temas de históricos, de evangelización y colonización, pues esa historia se ha perdido. Entonces, hay como lo mismo que aquí, una tarea allí de volver a reencontrarse, de volver a leer los sitios sagrados. La Iglesia Católica nos dejó unas señales y es que debajo de cada cruz, debajo de cada iglesia, de cada virgen, hay muchos sitios sagrados que la iglesia hackeó y que nuevamente tenemos que hackear, pero ya no en un proceso violento, porque eso fue lo que hizo la iglesia, sino en un proceso de un intercambio de saberes y de un encuentro amoroso para el restablecimiento de las relaciones con los territorios. Eh, entonces eso fue lo que se ha dado como en escenarios ya por fuera, digamos, de la selva, en escenarios de tanto de galerías, de museos, así como académicos, eh, sí, en las universidades, etcétera. Jason, para ir cerrando este episodio tan interesante sobre la influencia del arte en los procesos de coexistencia, una reflexión final sería que a partir del arte podemos encontrar caminos para vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué nos quisieras compartir tú al respecto? Yo creo que sí, yo creo que el arte nos muestra las claves para hacerlo. El arte nos ha acompañado a la humanidad durante toda nuestra existencia. En el arte rupestre, ahorita estuve hace poco viendo las pinturas rupestres en una zona de Colombia, en la Amazonía, que es impresionante. Y allí tantos dibujitos, todo esto es mucha información precisamente de cómo relacionarnos armónicamente. Todo tiene un orden, obviamente esto no es como tan simplemente color de rosas y bueno, seamos lindos todos con la naturaleza ya, sino que todo tiene un orden y nosotros como humanidad tenemos que empezar con ese orden. Eh, el orden desde nuestros residuos, desde nuestras basuras, nuestras aguas, tenemos que hacer todo un orden, pero yo creo que el arte sí tiene una tarea allí importante y es una tarea comunicativa y pedagógica de compartir información, porque hay personas que tienen esta información y hay otros que no tienen, entonces creo que es un tema de compartir y de que todos juntos yendo hacia el mismo lugar. Jason, cuéntanos dónde podemos encontrar más información sobre ti y también sobre el funcionamiento de tu tienda virtual solidaria. Mis redes son por Instagram, Jason Castillo Art, también en Facebook, Jason Castillo, tengo una página de internet www.jasoncastilloart.com. Allí hay una tienda, como lo dices,
me he encontrado que hay digamos que hemos pensado que el arte solo debe estar como en pinturas, cuadros, y creo que esa es una herencia muy del arte moderno, muy romántica, pero hay una forma también de democratizar estas imágenes, y es poderlas llevar a una agenda, a un cuaderno, a un juego, que pueda estar también en las manos de los niños, que pueda estar en la cotidianidad de los niños y ser un referente estético en su colegio, en su escuela. Entonces hemos desarrollado toda una serie de materiales, sobre todo pensando en los procesos educativos de las comunidades, pero también de la gente en las ciudades. Lo que hacemos es que por cada cuaderno, agenda, juego, rompecabezas que alguien nos compra, uno igual va a la Amazonía, es decir, alguien apadrina uno para una comunidad indígena, para un niño. Y lo que hacemos es que no solamente lo llevamos a las comunidades y lo entregamos, sino que aprovechamos este material para hacer eh, procesos de arte, talleres de arte durante un mes o 2 meses con los niños, y esto pues va nutriendo también los procesos en las comunidades, van generando nuevos materiales y se va sosteniendo estos procesos a largo plazo, porque ya no dependemos de si nos dan una beca o un proyecto o lo que sea, sino que ya pues se va alimentando por medio de esta economía solidaria que la gente está haciendo también al adquirir uno de los productos con nosotros. Jason, muchas gracias por participar en este podcast y compartirnos tus experiencias. Invitar nuevamente a nuestros y nuestras oyentes a que sigan a Jason Castillo y también a que nos sigan a Humano Fauna en las redes sociales. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan bonita a compartir, y bueno, chévere estos procesos que estás teniendo de compartir estas ideas, esta información, proyectos, porque realmente son necesarios como para poder vivir este tiempo de otra forma, reconectarnos, encontrar todo esto, me parece increíble. Muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.